derramamiento de sangre no se hace remisión. El libro a los Hebreos, ¿alguien sabe quiénes son los hebreos? Los hebreos son mexicanos de Guatemala o de El Salvador, de Honduras. ¿Quiénes son los hebreos? Los hebreos son el pueblo de Dios o los judíos. ¿Están de acuerdo? No los veo convencidos. Y esta escritura o el libro de los hebreos va directamente a los hebreos, a los judíos. Porque los judíos sabían, hermano o hermana, lo que nosotros los gentiles no sabíamos, que eran, hermano, la ley, y se regían por la ley o por los 5 libros del Pentateuco o el Torah. Los judíos, desde que ellos nacen hasta el día de hoy, ellos tienen el conocimiento de la palabra de Dios, porque son instruidos ellos en la palabra de Dios. Y cuando la escritura a los hebreos dice de esta manera: y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre, dice no se hace remisión. Quiere decir que el derramamiento de la sangre tiene un significado muy importante. ¿Cuántos creen eso? Porque para que la gente judaica, los judíos, pudiesen, hermano, recibir su perdón o recibir el sacrificio, antes de llegar a ese lugar ellos tenían que derramar sangre, ofrecer un cordero, ofrecer un palomino, ofrecer sangre en paga del pecado o en paga de lo que ellos pedían. Y nosotros como cristianos, cuando vamos a hablar de la sangre, vamos a hablar de la sangre de Jesucristo. Porque el derramamiento de la sangre de Jesús sobre la cruz, hermanos, ese fue el factor que hizo posible que nosotros recibiésemos el perdón de los pecados y la aceptación delante de Dios. Repito una vez más, el derramamiento de la sangre de Jesús vino a traer que tú y yo seamos aceptos y perdonados delante del Padre. Pero sin derramamiento de sangre no iba a haber remisión de pecados, según la ley. Porque la sangre, hermano, que el Señor había ordenado era la sangre para la expiación por el pecado. Ahora vea lo que dice Levíticos, versículo 17-11. Aleluya. Gloria a Dios. Oro a Dios que le guste este tema. Porque si usted no entiende, no entendemos este tema, nosotros, hermano, podemos quizás estar acostumbrados a un movimiento, a un emocionalismo. Cuando en realidad hay gente emocionalista, pero en realidad no ha dado un valor a la sangre de Jesucristo. Y por eso mucha gente pisotea el nombre del Señor o pisotea la sangre de Jesús por los actos que nosotros hacemos por desconocer, hermano, esta enseñanza. Vea lo que dice Levíticos capítulo 17, versículo 11, para la gloria de nuestro Dios. Quiero ir avanzando en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Quiere decir que la sangre para Dios es importante, porque la sangre, hermano,
Y la sangre, hermano o hermana, es donde el Señor la dio. Habla de la ley o del Antiguo Testamento, lo que estamos hablando de Levíticos, que la sangre, en ella se encuentra la vida. Aquí lo dice. Porque la vida de la carne en la sangre está. Yo le hago una pregunta. Si a usted le sacan toda la sangre, ¿podrá caminar? No. ¿Por qué? Si le ponen petróleo o agua, o le ponen agua de limón en lugar de sangre, ¿usted podrá caminar? Porque la vida de nosotros está en la sangre. Vea esta revelación. Entonces, quiere decir que la sangre es vida. Entonces la sangre representa la vida, y para poder tener remisión de nuestros pecados o para poder ser aceptos delante de Dios, tenía que haber un derramamiento de sangre para poder ser redimidos de nuestros pecados. ¿Están de acuerdo? Ahora, quiero hacerlo más sencillo eso. Cuando nosotros vemos en Éxodo, la palabra de Dios, vamos a Éxodo. Estoy dando una introducción al tema, imagínense. Éxodo 30. Éxodo 12, perdón. Aleluya. Y vamos a ver el versículo 1 en adelante. ¿Ven? Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Habla a toda la congregación de Israel diciendo: en el día de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes, en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada en fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Versículo 10. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en fuego. Y lo quemaréis así, ceñido vuestros lomos, aleluya, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis. Apresuradamente es la Pascua de Jehová. Versículo 12 dice así: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Esta escritura de Éxodo nos habla cómo, hermano, el Señor prepara algo, hermano, figurado
para después descubrir la realidad de las figuras. Cuando el pueblo de Israel, hermano, estaba cautivo, el pueblo de Israel, hermano, iba a ser libre por una promesa del Señor, pero el Señor quería hacer con ellos un pacto. Y cuando el Señor, hermano, ya iba a mandar el juicio de la muerte a todo primogénito entre Egipto, el Señor les ordena que hagan la Pascua, que maten un corderito, y que esa sangre que ellos iban a derramar, ¿a dónde la iban a poner? En los postes, en los dinteles. Pero la carne se la iban a comer bien asada, ¿verdad que sí? Ahora vea esto. Cuando el Señor está ordenándoles eso, está, hermano, dando una revelación de lo que es la sangre puesta en los dinteles, la sangre puesta, vamos a usar esta palabra, en el pueblo de Dios. Entonces, la sangre que era untada en los dinteles de las puertas, y hermano, hermana, y la Pascua del corderito, eso representaba a Jesucristo. Eso representaba directamente a un cordero pascual que iba a venir después de los años, donde ahora, claro, ahora ya sabemos que es Jesucristo, pero hermano, hermana, si no había sacrificio o no había derramamiento de sangre, no había remisión. Ahora, la sangre, Levítico dice que en la sangre está la vida. Y como la sangre está en la vida, representa que la sangre que le sacaban a los corderitos representaba que ponían en sus dinteles, hermano y hermana, representando vida, o representando, hermano y hermano, la remisión o el perdón o la protección. ¿Me está entendiendo? Ok. Cuando pasaban las plagas, ninguna plaga se metía ahí, porque ahí estaba la sangre del cordero pascual de los judíos. ¿Están de acuerdo? Amén. Aleluya. Ahora vea esto. Cuando nosotros nos damos cuenta que la sangre tiene, hermano, un significado importante, nosotros vamos a aprender algo. Nosotros tenemos un enemigo. Ese enemigo se llama Satanás. Y Satanás, hermano, él jamás va a dejar de dar lata. Él jamás va a dejar de insistir en destruirte o en destruirme. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que la sangre, hermano, derramada representa, hermano, en los símbolos a Cristo Jesús, nos vamos a dar cuenta hoy por la palabra de Dios que la sangre derramada de Cristo va a tener, hermano, un valor especial en nosotros. ¿Sabe por qué dice la palabra de Dios en el libro de Salmo 91 que ni plaga tocará tu morada? Porque la sangre cubre cada santo. Porque la sangre es la vida. Y Jesús da su vida en rescate por nosotros los pecadores, y la sangre representa la inyección y la protección a la iglesia. Él vino a morir, el Cordero Pascual, para darnos vida y vida en abundancia, y el diablo no nos puede tocar. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo vino a cubrir a su pueblo, vino a libertarlo y a protegerlo de las plagas demoníacas y de las plagas de que hay en este mundo. ¿Cuántos versículos vamos? Como 2, ¿verdad? O 3. Hermano, quiero que vea esto. ¿Por qué vamos a aprender esto? Porque
mucho cristiano oramos, reprendemos y parece que el diablo no se quiere ir. Ahí viene el hermano otra vez con la queja, otra vez con la tentación, otra vez en el pecado. ¿Por qué? Porque no ha descubierto que la sangre tiene un valor, y ese valor quizás el diablo lo ha desvalorizado, pero la sangre está caliente, la sangre está viva. Y estoy hablando de la sangre de Jesús. Entonces, hermano, en la introducción que le estoy dando, está hablando de que, hermano, no puede haber remisión, no puede haber, hermano, nada, si no hay un sacrificio o un derramamiento de la sangre del Cordero de Dios. Ahora vea esto. Todo lo figurado del Antiguo Testamento ahora está hecho una realidad para nosotros. Quiere decir que el Cordero Pascual, la sangre de los postes, los dinteles, hermanos, todo era una figura ahora de lo real que tenemos nosotros. ¿Por qué el pueblo judío claudicaba y era bien desobediente? ¿Y por qué el pueblo atercó contra Dios varias veces? Porque no había descubierto en totalidad que el plan de Dios desde el principio es ser libre, hacer libre a su pueblo. Si ese pueblo iba a salir de Egipto por unos días y llevarlo rápido a la tierra prometida, 40 años tuvo que dar vueltas en el mismo lugar. ¿Por qué? Bueno, porque no habían descubierto, hermano o hermana, que todo lo que Dios quería para ellos era redimirlos y hacerlos libres del pecado. ¿Cuántos han sido libres del pecado? ¿Cuántos han salido de Egipto? Ahora escuche bien. ¿Qué es lo que nos compró a nosotros? ¿Qué es lo que nos sacó a nosotros? Algo más que el cordero que mataron los judíos, algo más que lo que hicieron los judíos. Nosotros, quiero que descubra, hoy vamos a descubrir, tenemos lo real. Tenemos lo real. Y cuando nosotros vemos que lo figurado viene a ser realidad, hermano, hermana, vamos a Isaías, para que vayamos abriendo nuestro entendimiento por la palabra de Dios. Aleluya. Libro de Isaías. Mi alma adora a Jesús. ¿Cuánto lo adoran? Mi alma adora a Jesús. Y vamos al libro de Isaías, capítulo 59. Y vámonos al versículo 2. ¿Cuánto les gusta la Biblia? Miren, hermano, lo que hace el pecado. Ya lo tenemos todos. Oigo hojitas por ahí. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Quiere decir que lo que el pecado hace a nuestras vidas es separarnos de Dios. Ahora, nosotros, hermano, vamos a valorar la sangre o el derramamiento por nuestros pecados. Pero ¿qué es lo que nos hizo a nosotros estar separados de Dios? Dice la Biblia, nuestros pecados, nuestras iniquidades. Ahora vea esto. Han hecho una división entre vosotros y vuestro Dios. Ahora, ¿qué es lo que divide al hombre? El pecado, ¿cierto? Pero vamos a descubrir que Jesucristo, más adelante, Jesucristo abolió, quitó, destruyó el pecado. Y aunque tú eres pecador y yo soy pecador, hermano, hermana,
Aunque seamos injustos, Él es justo. Y hermano, hermana, eso no da valor o libertad para que tú peques, sino tenemos que valorar el sacrificio, que aunque siendo nosotros pecadores, aunque siendo desobedientes, hay un Cordero que nos lleva delante del Padre por la sangre del Cordero de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace, hermano, división entre nosotros y Dios? Es el pecado, hermano, hermana, y es, hermano, hermana, que hace ocultar de vosotros su rostro para no oír. Cuando usted estaba perdido, dentro de su corazón, su conciencia, alguien le decía: estás mal. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, lo voy a poner más claro. Cuando tú le pegabas a tu esposa, alguien te decía que estaba mal. Cuando tú te drogabas, algo te decía que estabas mal. Cuando tú adulterabas, te decía que estabas mal. En otra palabra, cuando tú robabas, alguien te decía que estaba mal. Pero ¿qué es lo que hacía que no oyera esa voz que me redarguía? Mis pecados, mis iniquidades, y eso hacía una separación entre yo o entre Dios y yo para no escucharlo. Ahora, ¿por qué vamos a estar meditando la sangre de Cristo? Porque, hermano, ahora, ¿cuántos oyen a Cristo ahora? Se lo voy a poner ejemplo. Cuando usted comete un error, a hoy que es cristiano, ¿siente que alguien le habla más claro? ¿Usted siente como que lo está siguiendo una voz que dice: estás mal? ¿Por qué oyes a Dios ahora? Por el sacrificio de la sangre del Cordero de Dios. Que si alguno de vosotros hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, al Señor. Entonces, cuando nosotros vamos a descubrir lo real, que el Señor Jesucristo, en derramar su sangre, tiene un valor especial, y tenemos que respetar esa sangre, porque esa sangre, hermano, hermana, dolió. Esa sangre sufrió. Esa sangre fue vituperada, y no fue nada más un cuchillazo. Fue el sufrimiento del hombre más, hermano, el más santo en la tierra, pero fue el hombre que sufrió más en la tierra, aún sin cometer ningún error. Hermano, sin cometer ningún error, pagó peor que un delincuente, peor que un peor de los hombres, pero lo hizo por ti y por mí, y derramó su sangre por nuestros pecados, por el tuyo y el mío. ¿Estás entendiendo algo? Ahora, vamos adentrando más poquito. Número 2, el Salmo 38, vea lo que dice ahí. Aleluya. Me decía una hermana, un día daba un tema del velo, cuando el velo se rasgó, y me decía la hermana, y era predicadora, la ponían a predicar en la iglesia, hacía talentos, era líder, y cuando viene a la iglesia y me dice: pastor, nunca había escuchado del velo, no sabía ni el significado, lo que significa cuando se rasgó el velo. Le dije: hermana, usted predica, ¿cómo que no sabe? Me sorprendió su actitud. Hay gente que habla de Dios y no sabe ni qué es la sangre de Jesucristo. No sabe ni el significado de la sangre de Jesucristo, y puede ser que sin darnos cuenta estamos pisoteando con el pecado la misma sangre de Jesucristo por nuestros actos. ¿Me está entendiendo? Vamos a caminar mejor. Salmo capítulo 38, versículo 4. Aleluya. Mi alma adora a Jesús. Gracias, Padre eterno. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han grabado sobre mí. ¿Qué quiere decir eso? Número 1, que el pecado en nuestras vidas hace una separación, pero aquí, hermano,
nos hace sentir culpables cuando nosotros, hermanos, sabemos, dice, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. ¿El pecado pesa, sí o no? Sí, pastor. ¿El pecado da dolor, sí o no, hermanos? Entonces nosotros no podíamos ser libres, no podíamos caminar en la libertad que Cristo quiere que caminemos, porque no descubrimos, y el diablo quiere que nosotros no descubramos la sangre de la remisión de nuestros pecados. Y por eso mucha gente, hermano, hermana, viene a la iglesia y sigue pecando, sigue amontonando pecado tras pecado, hermano, hermana. Pero dice, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, es un ejemplo, como carga pesada se han agravado sobre mí. El pecado pesa, hermano, hermana, pero el Señor quiere que el pecado no esté sobre ti, porque el pecado está sobre Él y Él ya terminó con el pecado. En la cruz del Calvario, ¿cuántos creen que Cristo llevó nuestros pecados? Si a usted, hermano, se le para un demonio, si a usted lo lleva un ángel al infierno, o si un ángel, hermano, por ahí se le aparece, o un demonio se le aparece a un cristiano y le dice que usted no es salvo porque usted es así, que usted es asá, hermano, hermana, al mismo diablo, al mismo hermano, al mismo quien se ponga enfrente, yo sé que la sangre del Cordero de Dios ha redimido mis pecados. Y yo te lo digo al infierno, que en la cruz del Calvario Cristo perdonó mis pecados, y por eso soy libre por la sangre del Cordero de Dios. ¿Me está entendiendo? Soy libre por la sangre del Cordero de Dios. Por eso ahora la gente la enseñan a brincar. Y conozco gente que va y habla lenguas en la iglesia y de repente empiezan a, hermano, pero saliendo, hermano, vuelven a la mentira, al adulterio, al chisme, vuelven a lo mismo. ¿Por qué, hermano? Amontonan pecado tras pecado, amontonan todo eso y es pesado el pecado. Pero el Señor quiere, hermano, que no pisoteemos su sangre. Si el sacrificio de Jesús por su sangre vino de una vez por todas, quiero decirle que el que peca ya no hay oportunidad, porque una vez ya hizo el Señor el cumplimiento de derramar su sangre, y el que peca ya no hay ninguna oportunidad. Si se derramó hace 2000 años, valoremos la sangre del Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, y valoremos esa sangre que se derramó en la cruz, hermano, porque la sangre de Cristo te pagó mis pecados, hermano, hermano. Mire lo que dice, cómo el pecado permite que Satanás nos acuse. Vamos a Apocalipsis. ¿Alguien está aquí todavía? Aleluya. Apocalipsis 12:10. Bendito su nombre. Aleluya. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, vea esto, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Sabe? Cuando nosotros cometemos la transgresión, permitimos que Satanás nos acuse. Pero si tú no lees bien el texto, vas a vivir una vida siempre siendo acosada o acosado por el diablo. Cuando en el tiempo de la ley, y quiero poner un libro de ejemplo, el
libro de Job. Cuando Job era un hombre perfecto, un hombre que daba testimonio, el diablo llegó a la presencia del Señor y le dijo, lo empezó a acusar. Dios da testimonio de Job y le dice que era un hombre temeroso, un hombre que buscaba servirle a Dios, un hombre temeroso de él. Y en Satanás empezó a acusar a Job, que él tenía ese temor porque Dios lo había acercado y le había dado todo lo que él quería. ¿Cómo no le iba a temer así? Hermano, cuando vemos esta historia de Job, nos damos cuenta que el diablo tenía un acceso a acusar. Pero cuando viene Cristo, el diablo, esto es para que lo vea como enseñanza, así está en la Biblia. El diablo ya no puede entrar en el trono de Dios. Ya no te puede acusar. Porque si el diablo, hermana, pudiera entrar ahí, no estuviera el abogado llamado Jesucristo. Escuche bien. El diablo acusa personalmente a los santos. ¿Cuántos han sentido que de repente un hermano nos acusa a nosotros? Pero el hermano no puede llegar delante de Dios y decirle, Señor, este es un pecador. ¿Verdad que no? No se puede. Ni el diablo. ¿Cuántos han sentido que el diablo les tortura muchas veces la mente o la persona cuando cometen un error? ¿Cuántos han sentido eso? Te dice el diablo, eres un hipócrita, cometiste esto, ¿te acuerdas? Te está diciendo, mira, ¿por qué eres así? Si bien que te gusta hacer esto. Y ya estás arrancándote el cabello y te está acusando, pero no delante del trono, te está acosando. Por eso Jesús dice en su palabra que si alguno de nosotros, para que ya no lo gane ventaja, si alguno de nosotros pecamos o hubiésemos pecado, tenemos una oportunidad o tenemos un abogado que abogue por nosotros, y es Cristo Jesús. Entonces el acusador, dice Apocalipsis, que el acusador fue, que dice, hermanos, sacado. ¿Por qué? Por nuestro Cristo. Ahora mucha gente lee Apocalipsis y está diciendo que es el futuro. No, hermano, el diablo fue sacado del plan de Dios, de acusador y de todo, cuando Jesucristo dijo una palabra, consumado es. Pagó la deuda del mundo, y en ese momento todos los que miraron a Él no fueron avergonzados, los que miraron a Él fueron salvos, y el Cordero de Dios que derramó su sangre, el Cordero llamado Jesucristo, pagó por toda la humanidad. Por eso Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito Hijo, para que todos aquellos que en Él crean no se pierdan, mas tengan la vida eterna. Entonces quiere decir, y descubro hoy en esta noche, que la sangre del Cordero de Dios puede limpiar mis inmundicias, mis pecados, y puedo acercarme delante de Dios, y puedo quitar la voz del diablo, puedo deshacer al diablo. ¿Por qué? Por la sangre del Cordero de Dios. Y cuando pone la sangre de Cristo Jesús en tus oídos, cuando pone la sangre de Jesucristo en tu vista, en tu vida, el Cordero de Dios te protege. ¿Por qué, hermano? Porque si algo el diablo no puede traspasar, es la sangre del Cordero del Señor. El Cordero pascual de los cristianos se llama Jesús de Nazaret. Hoy que le voy a gritar más fuerte: Jesús es mi Señor y Jesús es el Cordero. Aleluya. Oiga bien lo que le dijo. El pecado pesa, ¿verdad que sí? Por eso hay hermanos, no me, Padre, te pido discernimiento de espíritus. ¿Sabes cómo te das cuenta cómo un hermano es acosado o una hermana que pecó? Hasta en su semblante se ve. Un cristiano tiene que entrar, dice la Biblia, en las puertas, ¿cómo? Con alabanza, dando gracias. A unos se están renegando. Pero
Por eso es que estemos dando gracias. Y luego dice que entremos a sus atrios como Con acción de gracias. con quejidos y críticas, no, con alabanzas. Aleluya. Ahora, cuando una persona es acosada por el diablo, y esto se lo predico porque muchos de aquí son acosados por el diablo, pero hoy vas a aprender algo, vamos a aprender. La sangre de Jesús la voy a untar en mis oídos. Y jamás voy a oír al diablo, voy a oír a Cristo. Amén. La sangre de Jesús la voy a poner en mis ojos. La sangre de Jesús la voy a poner en mi cabeza, me voy a ungir, o sea, entienda bien esto, voy a declarar que estoy cubierto con la sangre del Cordero de Dios. ¿Por qué le digo eso? Porque si algo no puede pasar el diablo, es la sangre del sacrificio. Un día decía un endemoniado, porque le aventaban agua bendita, porque le ponían las manos y el diablo no se quería ir. Y aquel predicador habló con el diablo y él le dijo: ¿por qué no te vas? Y el diablo le contestó: ¿sabes? A mí no me espantan tus gritos, a mí no me espanta tu agua bendita, a mí no me espanta tu diploma, a mí no me espanta quién eres tú, le dijo el diablo. Y le dijo el predicador: ¿a ti qué es lo que te espanta? Dice el diablo, él mismo lo habló: a mí lo que me destruye es la sangre de ese Cordero de Dios. Porque el Cordero de Dios, hermano, llamado Jesucristo, derramó la vida, derramó su sangre, para que, hermano, cuando tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida a nosotros, y esa vida de Jesús pasó a nosotros, y ahora nosotros tenemos vida en Cristo Jesús, y nosotros tenemos la vida de Dios, y esta vida es pasajera, tenemos vida eterna en Cristo Jesús, y de aquí de esta tierra nos vamos al reino de los cielos. ¿Está entendiendo? Señor, gracias. Hermano, cuando vemos esto, habla alguien Ezequiel, libro de Ezequiel, capítulo 18. Y vamos a ver versículo 4. Esto demanda la pena de muerte. ¿Sabe? Si no hay sacrificio, no hay derramamiento de sangre, no hay nada. ¿Verdad que no? Pero ¿cuántos creen que Jesucristo, nuestro Cordero Pascual, ya derramó su sangre? Amén. Entonces, si nosotros sabemos que alguien pagó mi deuda, ¿por qué voy a dejar que el diablo me aflija si yo tengo a Jesucristo y tengo el nombre del Señor? Tengo la protección de la sangre de Jesús, la garantía 100%. Amén. Aleluya. Así que el 18:4 dice así: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, que dice, esa morirá. Quiere decir, hermano, que cuando una persona está dentro de Cristo tiene vida eterna, pero si se regresa al pecado o vive en el pecado, ¿qué dice el Señor? El alma, ¿qué le va a pasar? Morirá. Muere, está muerto en delitos Y pecados. y pecados. ¿Por qué cree que en muchos lugares, hermanos, el predicador se tiene que quedar sin garganta para decirle a alguien diga aleluya? Porque no tenemos ganas de decir un aleluya, no tenemos ganas de hacer nada. ¿Por qué? Porque muchos venimos, hermano, en terapia intensiva espiritual. Y llega el Señor y apenas nos da un poquito de cuerda y ay, Señor, sentía morirme. Muchos cristianos se está muriendo. Y por eso muchos ya no les gusta venir a la iglesia, se les hace aburrido, rutinario, se les hace como que es perder el tiempo. Hermano, cuando tú descubres lo que Jesús hizo en la cruz, te vas a hacer un cristiano, hermano, hermana, que nunca vas a querer salir de la iglesia. ¿Por qué? Porque vas a ser un hombre y una mujer agradecida por el sacrificio hecho en la cruz del Calvario. ¿Estás entendiendo?
La sangre de Jesús, hermano, vino a traer, hermanos, vida eterna. Ahora, vea esto, la sangre es para todos. La sangre de Cristo Jesús es para que nosotros seamos salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que la sangre va a satisfacer plenamente, hermano, a lo que Dios pide, la ley de Dios, porque la sangre nos protege de la culpabilidad de cada uno de nosotros. ¿Cuántos son culpables por sus pecados? Amén, todos somos culpables, ¿verdad que sí, hermanitos? Ahora vea esto, hermano, cuando nosotros vemos Éxodo 12:13, vamos a este Éxodo 12:13 una vez más. Aleluya. Aleluya. Gracias, Jesús. La sangre satisface a Dios. ¿Cuánto lo creen de esa manera? Es un sacrificio acepto delante de Dios. Y dice Éxodo 12:13 de esta manera, para que lo veamos. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Dice, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Ellos tenían la sangre de un cordero pascual, de un borreguito, de un corderito. Nosotros tenemos la sangre transparente, la sangre celestial, la sangre hermosa de Jesucristo. Aleluya. Y cuando el diablo pasa, o las enfermedades o las plagas, hermano, pasan en Egipto, pasan en este mundo, cuando el diablo, la enfermedad, las plagas, las cosas horribles de este mundo están pasando, ellos ven una sangre, un precio que se pagó, ven la sangre del Señor Jesucristo, y él ve el precio que pagó Cristo, y eso satisface a Dios para que él pueda pasar de lejos, hermano, y pasarán, caerán 1000 y 10,000 a nuestra diestra, para nosotros no llegará. ¿Por qué? Aumentará el SIDA, aumentarán las enfermedades, aumentará todo lo que usted quiera, pero el pueblo de Dios tiene la sangre, la garantía de Dios para que esa plaga no toque su vida. ¿Está entendiendo algo? Entonces la sangre de Cristo Jesús es vista por los mismos infiernos, los mismos demonios. La sangre de Jesucristo es vista por las mismas enfermedades o los dados del demonio. La sangre de Jesús es espiritual, y cuando el diablo ve el sacrificio, ve la sangre, ve lo que pagó, hermano, no te puede tocar el diablo, porque tú estás esculpido o puesto en el hueco de la mano de Dios. Y cuando tú estás con Cristo, el diablo no te puede tocar, porque es más poderoso el que está contigo que el que está en el mundo. Y caerán 1000 y 10,000, que caiga el que caiga, pero a nosotros no va a llegar. Lo digo con garantía del respeto de Dios, porque el Señor está con nosotros, y Él pagó mis pecados, tus pecados, y la sangre del Cordero de Dios, la sangre de Cristo, tiene un valor especial. Y yo digo algo especial esta noche, hermano, que la sangre de Jesús me basta para seguir caminando en esta tierra, porque si el diablo se pone enfrente, lo reprendo por el nombre de Cristo Jesús, me cubro con la sangre del Cordero de Dios. Si el diablo quiere seguir atacando, me cubro con la sangre del Cordero de Dios. En otra palabra, le estoy diciendo al diablo que el Señor en la cruz le dijo: consumado es, y yo ya no le debo nada al diablo, porque la sangre fue el precio exacto por la remisión de nuestros pecados, y somos libres por Cristo Jesús, somos libres por su sacrificio, y somos libres por la sangre del Cordero de Dios. Aleluya. Por eso usted y yo tenemos que valorar la sangre. ¿Sabe? Cuando tú y yo cometemos pecados, pisamos la sangre. No me importa. Hijo, sin santidad nadie me va a ver. No me interesa. Cuando tú cometes una infracción y no le pides perdón a Dios, estás clavando otra vez a Jesucristo con ira. Cuando tú cometes una infracción y no le pides perdón a Dios, te estás mofando, te estás burlando de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Tú tienes que reconocer que esa sangre que Él derramó fue una sangre de un cordero sagrado, un cordero santo.
de un hombre llamado Jesús, y ese hombre nunca cometió ningún pecado, nunca cometió nada. Él es el mismo Señor, y Él vino a pagar y a derramar su sangre para que tú y yo seamos redimidos de la condenación del pecado. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Por eso usted debe de valorar su vida cristiana. Si usted lo invita, no llega a la iglesia, que no va, que brinque, salta y todo lo que usted quiera, pero sabe que va a regresar al pecado, sabe que va a regresar a lo mismo, usted y yo podemos estar pisoteando la sangre del Cordero de Dios. Por eso tenemos que santificar nuestras vidas. ¿Sabe? Unas personas que fueron, hermano o hermana, a un lugar donde fueron 7 días, parece que 7 días fueron a encerrarse y estaban en 7 días de campaña, me los encuentro y ¿sabe qué me dijeron? Usted no es de los de nosotros. Le digo, no, yo soy de Cristo Jesús. Y a mí, por mí pagó Jesucristo. Yo no pertenezco a la organización, yo pertenezco a Jesucristo. ¿Cuánto le da gloria a Dios? ¿Está entendiendo? La sangre me redimió, hermano. Es la sangre de Cristo Jesús. Alguien diga aleluya. Aleluya. Hermano, hermana, veamos la que dice Romanos 5:8. Esto está hermoso, lo vamos a seguir predicando. ¿Le gusta eso? Para la próxima semana, no importa, pero vamos a estar pasito a pasito por la sangre de Cristo. ¿Sabe qué? Me voy a ir más despacito para que lo hagamos en 2 partes, pero tenemos que valorar la sangre de Jesús. Si Dios me permite, la semana que entra voy a traer una cruz y voy a traer, hermano, no le voy a hacer que clave sus pecados ahí, eso es diabólico, amén. Eso andan doctrinas por ahí torcidas, que lo llevan al regreso, que se regrese cuando era chiquito y que pida perdón de que cuando usted nació ni se acuerda. ¿Usted verdad que no? Gloria a Dios, aleluya. Vamos a traer, si Dios me permite, una cruz y vamos a traer un manto y vamos a hacerlo lo que es la sangre del Cordero de Dios. ¿Le parece bien? Amén. Vamos a la palabra de Dios. La sangre nos justifica. ¿Cuándo lo creen? Romanos 5:8, ¿qué dice? Aleluya. Mi alma adora a Jesús. Por eso no es bueno acusar, hermanos, porque el acusador de nuestras almas ya fue echado fuera, dice Apocalipsis. ¿Verdad que sí, hermanos? Por eso usted quítese esa idea de criticar a los hermanos. Quítesela de su mente. Cuando usted ve un hermano que comete un error, mejor ore por él. Y si, como dijo Pablo, mejor exhórtele, pero con la palabra de Dios, y usted va a salvar esa alma. Pero no le critique. ¿Cuántos están de acuerdo con la palabra? Porque el diablo bien que nos acusaba, bien que nos acosa, mire, ya cometiste esto y mira lo otro, y como que el diablo fuera muy santo, ¿verdad que sí? Amén. Cuando el diablo le diga que usted va a hacer esto, usted va a hacer lo que le recuerde su pasado, usted dígale, yo te voy a recordar tu futuro, Satanás. Porque a veces le olvida para dónde va a ir, ¿verdad que sí? ¿Para dónde va el diablo? Al infierno. Al infierno, amén. Así que recuérdeselo, cuando le esté maltratando, diga, te voy a recordar dónde vas tú. Yo voy al cielo, tú vas al infierno. Romanos 5:8 dice así. Aleluya, perdón. Sí, 5:8. Mi alma adora a Jesús. Aleluya. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados, ¿en qué dice? En su sangre. En su sangre. Por él seremos salvos de la ira. ¿Lo leyó conmigo? ¿Qué es lo que me justificó a mi hermano? La sangre. ¿Verdad que no son los diezmos? Porque muchos piensan que por el diezmo se va a ir al cielo. Se equivocó. Eso es una obligación cristiana. Lo tiene que hacer. Hermano, ¿cuántos sabían que las palancas con el pastor no le va a salvar? Menos, eso no le salva. Porque hay muchos que agradan más a los hombres que a Dios. La sangre a mí me justificó, no sé a usted, hermano. La sangre de Jesucristo fue la que me justificó. Esto dice la palabra, mucho más estando ya justificados en su sangre. Quiere decir, por él seremos salvos de la ira. Quiere decir que el cordero pascual de los judíos era normalmente un corderito, pusieron la sangre, era símbolo de lo real, y ahora tenemos en Cristo Jesús. Viene Jesucristo, nuestro cordero pascual, lo sacrifican, derrama su sangre, y ahora por esa sangre yo soy justificado. Aleluya. ¿Están de acuerdo, hermanos? Amén. Entonces díganle que está a su lado, yo soy justificado
por la sangre de Jesucristo. Y si ve que le brillan los ojos, dile: te vas ahora en el nombre de Jesús, por la sangre. No se crea, no se crea. Al rato ya van a echarse los demonios unos a los otros. Imagínense dos personas echándose el demonio al mismo tiempo. Aleluya, ¿cuánto glorifican a Dios? Sí, porque hay gente que dice: tú traes el diablo. No, tú lo traes, ¿quién lo traerá? ¿Verdad que sí? Pónganse a pensar eso, amén. Vamos a la palabra de Dios. Quiere decir que la sangre nos justifica. Hermano, grábese esto: vaya al infierno, vaya donde quiera usted, dígale: la sangre me justificó de mis pecados. Aleluya. No estoy siendo perfecto, estoy siendo perfeccionado, pero a mí la sangre me justificó. Y esa palabra llena todo. Él se pone enfrente del trono y dice: a este marihuano yo lo justifico, pago por él, doy mi sangre y este marihuano yo lo salvo. Así de sencillito. A esta prostituta yo la justifico. Bueno, la iglesia no tanto la critica, pero dice Jesús: pero yo la justifico por mi sangre. ¿Me está entendiendo, hermano? O sea, la sangre tiene un valor importante. Por eso cuando el diablo te acusa y te haga un recordita del pasado, dile: Satanás, ya se te olvidó que hace 2000 años la sangre de Jesús ya me justificó. Digo, porque hay gente que la usa el diablo, ¿verdad? Ay, si antes era bien borracho, antes. Ay, si antes traías a todas, parecías Salomón, traías a 40,000 mujeres. Antes. ¿Verdad que sí? Hermano, la sangre me redimió. Amén. Y cuando hágalo. Cuando el diablo le recuerde el pasado, dígale: yo te voy a recordar tu futurito. Y va a ver que se va a ir. Seguro está que no le gusta oír eso. Pero ¿cuántos saben que el diablo se va al infierno? El diablo ya fue juzgado, ya fue sacado. Dice Apocalipsis: esa escritura no se va a cumplir. Ya está escrita, ya está hecha. Ya fue sacado del plan. Ahora él ya se ha enjuiciado. Ahora solamente espera el juicio enatoso. Pero nosotros tenemos la sangre que nos protege. Si el diablo nos quiere llamar papá y diablo, soy justificado por el poder del Espíritu Santo, por la sangre del Cordero de Dios. Que si el diablo me quiere, hermano, repréndalo. Hable menos con el diablo y hable más con Dios. Aleluya. ¿Me está entendiendo? Y Dios lo va a levantar. ¿Cuántos creen que esa sangre me justificó? Amén. Tiene que quedar claro. Cuando el diablo venga a acosarlo, dile: soy justificado por la sangre de Jesús. Y si no, habla de Romanos 5, 8 al 9 y se va a dar cuenta que usted es justificado. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ahora, Gloria a Dios. yo soy comprado. Efesios 1, 7. Aleluya. Libro de los Efesios, capítulo 1, versículo 7. Vea esto. Los judíos reciben esto, una orden. Ahora nosotros tenemos de las figuras lo real. Tenemos lo más hermoso, a Jesús, ¿verdad que sí? ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Bueno, entonces nunca ponga: ay, no voy a la iglesia. Si no quiere venir a la iglesia, está diciendo: yo no me voy al cielo. Y el que no va al cielo, ¿a dónde irá a ir? Directo. A ver, más fuerte. Dice: el que no quiere ir al cielo, ¿dónde irá a ir? Al infierno. Allá. Pues que Dios lo bendiga, yo voy al cielo. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Véngase a la iglesia. Aleluya. Porque aquí es donde nos capacitamos para pisar el cielo. Amén. Aleluya. Efesios 1:7. Gloria a Dios. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gloria. ¿Quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nosotros tenemos redención por el Señor. En otras palabras, somos comprados de la esclavitud del pecado para estar libres en Cristo Jesús. Ahora vea esto: en quien tenemos redención por su sangre, ¿cuántos han sido perdonados de sus pecados? Ahora, alguien dijo por ahí: Señor, bendícenos según tus riquezas en gloria. ¿Sabía que nadie de nosotros merecemos que Dios nos visite ni que nos dé milagros? Pero según sus riquezas y su misericordia, Él nos tiene sentados y nos sigue cambiando y nos da cada día
nuestro milagro, nuestro techo, nuestra comida. Él hace llover sobre justos e injustos. Vea esto, porque su amor es rico en misericordia. Aleluya. Y entonces cuando pedimos conforme a tus riquezas en gloria, ¿qué riquezas tiene Dios tan grande, verdad? Que siendo pecador, Él me redimió, me compró y ahora me sella con el Espíritu Santo y pertenezco al Hijo de Dios. ¿Cuántos pertenecen a Cristo? Por eso no es bueno decir, ay, yo pertenezco a asambleas. No, hermano, usted pertenece a Cristo. Aleluya. Porque hay quienes presumen más su organización que a Cristo. Presuma a Cristo, yo pertenezco a Cristo. Por eso aquellas personas dijeron, usted no es de los nuestros, ¿verdad? Digo, no, yo soy de Cristo. ¿Me está entendiendo? Hay quienes no entienden lo espiritual. ¿Alguien glorifica a Dios? Se quedó serio. Aleluya. Vamos a la última escritura porque ya siento que me están tronando los dedos por abajo de la silla. Aleluya. Hebreos 9:14. ¿A cuánto les gusta bañarse? Pues hoy se va a bañar en la sangre. Aleluya. Hebreos 9:14. Primero voy a leer desde el 13 para que entendamos lo demás, amén. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, versículo 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aleluya. ¿Cuántos sabían que Dios nos limpió con su sangre preciosa? Conciencia. ¿Quién tenía la conciencia cochina? ¿Verdad? Te levantabas y ¿qué pensabas? ¿De qué decía gloria a Dios? Te levantabas, como dice Proverbios, pensando aquí un derramar sangre o pensando a darle otra golpiza a la esposa, ¿sí o no? Aleluya. Bueno, algunos, solamente los de Guadalajara, ¿verdad? Los de Guatemala dicen que no pegan a nadie. Aleluya, gloria a Dios. La sangre de Jesucristo, hermanos, nos limpia de toda culpa. Lo voy a decir sencillo. Cuando tú te bañas en la sangre, en la promesa de Dios, te limpia. Y es cuando tú no tienes que tener ninguna garrapata del diablo, nada, porque la sangre te purifica, te limpia. Ahora, ¿cómo le hago yo para purificarme en la presencia del Señor? Bueno, simplemente, hermano, reconozco mi pecado y me aparto de él. Y alcanzo misericordia. Quiere decir que me salgo del cascarón o me salgo de lo que me perjudica y me meto en el lavatorio y limpio mis pecados en la sangre del Cordero de Dios. Y cuando estoy en la sangre del Cordero de Dios, Él purifica o limpia mi conciencia y limpia todo. Y entonces puedo llegar delante del Padre en el nombre de Jesús y entonces hago mis peticiones delante del Padre con libertad, porque ya fui limpiado, acepté la limpieza de la sangre y acepto que no puedo llegar al Padre sino solamente es a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien entendió eso? Entonces, tú no puedes llegar a Dios con conciencia sucia. Hay gente que ora y está pensando en hacer daño a un hermano. Esa es una mente cochina. ¿Me está entendiendo? Hay quienes están orando en la iglesia y están esperando que la novia le diga que sí. No aquí, hermano, están en Nueva York. Tenemos la mente sucia muchas veces, ¿no es cierto? Por eso no hay libertad. ¿Cuántos creen que si sujetamos nuestros pensamientos a Dios, a su obediencia, hay más poder de Dios en nosotros mismos? Amén. Porque si tú dices, yo quiero poder de Dios, el poder ya está en ti.
Solamente deja que se manifieste el poder, pero con una limpia conciencia. Pastor, pero ¿cómo le hago? Que tengo una mente cochambrosa. Límpiate con la sangre de Jesucristo. ¿Me está entendiendo? Parece que alguien entendió aquí. Aleluya, de Dios. ¿Cuántos tenían su mente bien sucia? Ahora, ¿cuántos las han limpiado? Hay un canto que cantan, ya para terminar: mi pensamiento eres tú. ¿Verdad que sí? Entonces, la sangre nos limpia y nos limpia de culpa. Por eso, cuando tú estás orando a Dios y no puedes, es que, y acá está el otro, ¿verdad? El Espíritu Santo te dice, o sea, te ayuda a orar, ¿verdad? Te ayuda, te dice, ora, esfuérzate. Y acá te está diciendo, pero afuera cometiste una infracción y si no puedo orar, y esfuérzate, tienes un abogado hipócrita. Ay, me digo hipócrita, no puedes. Y el pastor se queda sin garganta. Hermanos, clamemos, levante sus manos. Y el diablo dice, no es hipócrita, bájalas. Y está el hermano así. Y lo tiene el diablo encadenado. Pero escuche, aprenda esto: que la sangre me limpia. A mí me limpia, a usted lo limpia. Y cuando me limpia, entonces reprendo al diablo. Todo, hermano, todo pensamiento diabólico, toda palabra del diablo la reprendo, los ato, los encadeno, los echo fuera, les doy vuelta y les doy fuera en el nombre de Jesús, y me meto al trono de la gracia. ¿Por qué? Por el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Y cuando uno resiste al diablo, el diablo huye de nosotros, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Denle un aplauso a Dios con todo su corazón y con toda la fuerza de su alma. Alguien diga aleluya. Aleluya. Quiero terminar con esto porque nos queda mucha escritura. Escuche, tengan cuidado de esto que le voy a decir. Si usted lo hacía entre los matrimonios o entre los hermanos que viven juntos, estoy hablando porque aquí en Estados Unidos a veces vivimos con hermanos, ¿verdad? Y vemos un hermano, una hermana, la esposa, el esposo que comete cierto error, ¿verdad? Y tenga mucho cuidado de esto. Y viene a la iglesia con su corazón dispuesto a pedirle perdón. Usted no sabe si ya le pidió perdón a Dios, ¿verdad que sí? Solamente la persona. Ok. Si ya pidió perdón a Dios y gloria a Dios, y de repente usted se acerca y está, sí, Señor, te adora mi alma, Señor, gracias por perdonarme, y usted vio el error del hermano, le va a decir, hipócrita, si te conozco, hoy hablaste mal de los hermanos. ¿Sabes qué actitud estás tomando? La del diablo. ¿Por qué no le das gracias a Dios que le pidió perdón? ¿Me estás entendiendo? Hermano, nunca cometas el error de ver el error de otro. Ve tu error. Cómprate un espejo al tamaño de tu cuerpo y sí, habla espiritualmente. Porque vemos como, ¿verdad? Sí, porque a veces vemos a otro pero no vemos nosotros. Hermano, habla espiritualmente. Ya si te lo quiere comprar naturalmente, cómpreselo, gloria a Dios. Pero mire, espiritualmente cómprese un espejo grandote espiritual y primero démonos una vueltita. ¿Cuánta garrapata traemos? Veamos nuestros errores, y cuando sepamos que tenemos errores, vamos a lavarnos en la sangre del Cordero de Dios. Y cuando venga tu hermano con otra garrapata que Dios te haya permitido verle, dice, hermano, lávate en la sangre de Jesús. ¿Sabes, hermano? La Biblia dice que si alguno de vosotros hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Ay, hermano, pensé que me iba a criticar. No, hermano, es que yo no soy discípulo del diablo, dígale. Yo soy siervo del Dios del cielo y de la tierra, y el que se arrepiente y se aparta del pecado alcanza misericordia. Aleluya. Hermano, eso es importante. Lavémonos con la sangre del Cordero de Dios y seremos justificados en el trono de la gracia de Dios. ¿Cuánto lo creen de esa manera?
¿Cuántos se van a lavar sus pecados? Ya somos lavados, pero cada día hay que echarnos un bañito, ¿verdad? Bueno, hay unos que no les gusta bañarse. Se bañan cada 8 días para ahorrar agua. La sangre es gratis. No hay biles de sangre del cielo. O sea, no le van a llegar un bill. Te lavaste hoy, ahí te va un bill de la sangre. No, es gratis. Por gracia sois salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Yo declaro que cada día que me baño me va santificando, me va purificando mi conciencia, mi persona, porque la sangre de Jesucristo, hermano, hermana, me limpia de todo pecado, de toda maldad, y esa sangre, hermano, hermana, viene a traer un nuevo vivir y un nuevo amanecer en mi propia persona. ¿Cuánto lo ven de esa manera? Mire, un minuto, nomás deme esta parte sencillita. Aquí dice, la sangre santifica. Póngase de pie, lo vamos a leer esta escritura. Quiero tomar el respeto, amén. Y vamos a hablar más adelante cómo la sangre, hermano, nos acerca a Dios, cómo la sangre, hermano, hermana, nos perfecciona. Por eso muchos no somos perfeccionados. Cómo la sangre es para el mismo diablo. Este pedazo de aquí que vamos a estar leyendo, la sangre es para el diablo. Amén. Hermano, la sangre pone a Dios de nuestra parte. ¿Cuánto lo creen de esa manera? Bueno, eso es lo próximo que vamos a estar viendo. La sangre, hermano, disuelve los derechos legales para que tú te seas un verdadero hijo de Dios. Pero vamos con la última escritura. En el nombre de Jesús. Libro de los Hebreos 13:12. Aleluya. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, para que tú y yo pudiésemos ser santificados en el Cristo de la gloria. Él fue llevado al monte de la Gólgota, fuera del pueblo. Se hizo inmundo, se hizo pecador, se hizo maldito, para que tú fueras bendecido por la sangre del Santo de Santos. Eso santifica. ¿Qué es santificar? Santificar tu vida, santificar tu persona es no cometer los desvíos de pecado en tu carne, en tu persona. No más adulterio, no más robo, no más, ¿qué más? Santificarnos. Todo lo que es. ¿Qué nos santifica? La sangre. Pastor, ¿ya no puedo tomarme una birra? No. Pero hace calor, pastor. Tómese una limonada y le va a ser mejor. Pastor, ¿no puedo tener 2 esposas? No, una nada más. Pastor, me robé el botón de la segunda. Por ese botón te vas al infierno. Ya no hay que robarlo. ¿Están de acuerdo? ¿Alguien está de acuerdo? Pastor, ¿ya no puedo decir mentiritas grandes ni chiquitas? No, porque Apocalipsis dice que los mentirosos tampoco se van al cielo. Entonces, ¿qué es santificar? Nos santifica, pero nosotros nos apartamos. Nos aparta y nosotros seguimos a Jesús. Vamos a abandonar al diablo, vamos a abandonar todo lo de allá y caminemos en el camino perfecto que es Cristo Jesús. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Levanta tus manos, porque a muchos nos va a bañar la sangre de Jesús. El Espíritu Santo de vida está sobre nosotros. Ahora, Jesús, cubre con tu sangre todo. No permitas que el diablo toque lo que te pertenece. El diablo no tiene parte ni suerte. Empieza a sacar lo que te pertenece y cubre con la sangre tus vidas.
Esa sangre tiene poder. Limpia, santifica. Esa sangre, oh, ahora Jesús, la remisión de tus pecados es por la sangre. Ahora, Padre, pon tu sangre de ese cordero sobre esta tu hija. Ahora, en el nombre de Jesús, que ni plaga toque su morada. Ayudas. Que la sangre de ay, Señor Espíritu Santo, ahí está, ya sentí su, oh, aquí está. Dije que aquí está. Ahora. Pongo la sangre del Cordero de Dios sobre todo este edificio ahora, en el nombre de Jesús. Cúbrelo. Gracias. Aleluya. Gracias. Jesús. Era más la baqueta de vez. Cubre a tu familia con la sangre, mujer. Ahora, Jesús, te cubro con la sangre de Cristo. Ahora, el que redimió tus pecados, el que limpió todo. Ahora, en el nombre de Jesús. Y carabajanda, rabazo. Presencia sagrada sobre tu pueblo. Te sana aquí. Ahora, cubro tu vida con esa sangre. Oh, la santidad le pertenece a Dios y la santidad quiere ser incrustada en tu vida. La santidad es la sangre que santifica. Ahí está el poder de Dios. Oh. Cubre con tu sangre esta alma ahora. Cúbrelas con tu sangre. Cúbrelas con tu sangre. En el nombre de Jesús. Cúbrela con tu sangre. Oh. Cúbrela con tu sangre. Cubre a tu familia con esa sangre. Ahí está esa sangre. Gracias. Tócala. Desde su cabeza a sus pies yo declaro la sangre. Sientes algo calientito que está chorreando sobre tu vida. No lo puedes ver, pero es la sangre caliente de Dios. Esa sangre que da testimonio de que eres limpia, de que eres justificada por la sangre del Cordero de Dios. Siento esa sangre preciosa. Ahora, Jesús, tócala más. La culpabilidad no es en tu oído. La culpabilidad está puesta fuera de tu vida porque Él te ha redimido, dice el Señor. Tócanos. Gracias por ellos. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Por esa sangre. Adóralo por esta sangre, dile. Te adoramos.
bendiga. Mi nombre es Armando Carrillo, pastor de la iglesia de Nuevo Pacto, y siempre deseándote que todo lo que pongamos sea de bendición para tu vida. A mi esposa Inés Hernández, Inés Carrillo, bueno, ahora es Inés Carrillo, que siempre deseamos nosotros como pastores que tú seas bendecido. La iglesia, hermana Carrillo, ¿dónde está puesta? ¿Dónde Dios la ha puesto? Amén, hermano pastor. La iglesia está ubicada en el 7700 West, en la 75 Street, esquina con Robinson, en Overland Park, Kansas. Y están cordialmente invitados a esta iglesia, a la casa de Dios, que es para todos, hermanos y hermanas. Bueno, y tenemos un programa radial de Nada Imposible para Dios, y tú lo puedes poner en la 1250 en la Super X, y ahí estaremos, bueno, poniendo predicaciones para que sea de edificación para tu vida. Recuerde que la iglesia de Nuevo Pacto está ubicada aquí en Kansas, en el 7700 West, en la 75 Overland Park, y nuestro deseo, nuestro corazón es que usted sea bendecido en todo lo que hagamos, y que Dios me los bendiga a cada uno de los que miren este video, y hasta luego, que Dios me los bendiga de una manera especial. Si tú tienes una carta donde gustas mandarla al ministerio con peticiones o quieres platicarnos parte de tu testimonio, nosotros con gusto estaremos recibiendo tus cartas al P.O. Box 72, que se encuentra en Edgerton, Kansas, y el código postal es 66021, y con gusto vamos a recibir esas cartas, vamos a estar leyendo. Y si tú quieres mandar algo escrito que nosotros lo pasemos por la radio al aire para algún familiar, o necesitas enviar algo para un familiar, con gusto puedes mandarlo al P.O. Box 72, Edgerton, Kansas 66021, el programa Nada hay imposible para Dios. Y recuerda que para Dios nada hay imposible. Amén. Amén. Dios te bendiga, hasta luego.